Romanos ocupa un lugar extraordinariamente importante en lo que nosotros conocemos como la doctrina y la teología cristiana. Ahora, como ustedes se han venido dando cuenta, no es solo teología, ni es solo doctrina, sino son verdades que tienen la capacidad de llevarnos a Dios de una manera preciosa, llevarnos a conocer la obra de Jesucristo y también llevarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, ¿no? Entonces, personalmente, después de los capítulos 3, especialmente el capítulo 3, que es un capítulo muy importante en cuanto a la justificación, ya el capítulo, como lo hemos venido viendo, el capítulo 5, 6 y 7, comienza a hablarnos un poco de los resultados de esa justificación. Llegamos al capítulo 8, que para mí, no solo para mí, para muchos, es un capítulo clave en cuanto a lo que es la santificación. Ya el asunto venía introduciéndose en los capítulos anteriores. Terminamos con el clamor de Pablo diciendo ¿quién me librará? Y la esperanza que él dice que gracias a Dios por Jesucristo, a pesar de que Pablo podía ser vencido por la fuerza del pecado, Pablo sabía que por Jesucristo y la nueva vida que Jesucristo nos da a través de su Espíritu Santo, nosotros podemos vencer ahora esa vida. Pero parece ser que ahora Pablo en el capítulo 8 nos va a explicar cómo es que se vence. No como principios o como pasos, sino la realidad espiritual que contiene la vida en el Espíritu y cómo vamos a aplicarla de tal manera que podamos vencer en nuestros desafíos en contra del pecado. Entonces vamos a leerlo, vamos a meditarlo. Yo pensé que íbamos a poder llegar a más, avanzar un poquito más, pero yo vi que para mí, especialmente en algunos años de mi vida cristiana, este capítulo fue tan revelador en algunos asuntos que definitivamente yo no quisiera pasarlo tan rápido. Entonces iba a querer abarcar todo el capítulo 8, pero quedaríamos indigestados de tantas cosas que tiene ese capítulo para nosotros. Entonces no vamos a tomarlo todo, pero sí vamos a tomar unos asuntos que son muy importantes. Entonces vamos a leerlo y vamos a comenzar a meditar. Dice ahí el verso 1. 8, verso 1. Dice, ahora pues, esto es ahora es una hora muy actual, ¿no? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta condenación que se habla aquí, más que señalar la condenación que tiene que ver con la justificación, que ya en Cristo todos somos justificados, no se refiere al acto de declararnos justos eternamente, como ya lo veníamos explicando en el Romanos 3, sino esta no condenación se refiere que los que están en Cristo Jesús y andan en el Espíritu, no conforme a la carne, son personas que tienen en Cristo Jesús el poder para ser liberados, no solo de la culpa del pecado, sino ser liberados del poder esclavizante del pecado. Que eso es el tema de este capítulo. Aquí Pablo nos habla de personas que son justificadas en Cristo o que están en Cristo, pero que tienen una característica o se deberían caracterizar por una cosa. No andan en la carne o conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, aquí en este capítulo, Pablo nos va a introducir dos realidades que puede vivir un creyente. Ya un creyente, ni siquiera estamos hablando de un impío, sino dos realidades que tiene el creyente. Una, la realidad de la carne, que se refiere a la naturaleza pecaminosa, todos sus deseos, todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es el viejo hombre. Y otra realidad que es la realidad del Espíritu, que se refiere a todo lo que es de Cristo, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es de Dios. Entonces, Pablo dice que no hay condenación en el sentido de que los que están en Cristo Jesús no deberían estar esclavizados, no deberían estar subyugados, no deberían estar condenados por el pecado, porque ellos no andan en la carne, sino ellos andan en el Espíritu. Y ahora nos va a mostrar el poder del Espíritu. Dice ahí, porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, no hay condenación para ellos, porque si ellos están andando conforme al Espíritu, el Espíritu y la ley del Espíritu tiene el poder de librarme de la ley del pecado y de la muerte. Entonces decíamos la vez pasada que la ley de la carne y del pecado y de la muerte es como la ley de la gravedad. ¿Ustedes recuerdan? Todo lo que usted tira o lanza, él va a ir hacia el centro de la tierra porque existe una ley que es la ley de la gravedad. Pero existen otras leyes que tienen el poder de vencer la ley de la gravedad. Por ejemplo, lo que se aplica o lo que se ha aplicado para que los aviones puedan volar. Ellos aplican unas leyes que tienen el poder de vencer la ley de la gravedad. Tanto que un avión coge hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿sí? De la misma manera, existe en nosotros en la carne una ley que nos lleva hacia el pecado. Y siempre que estamos en la carne vamos a caer en el pecado. Pero aquí Pablo comienza a mostrarnos que Dios nos ha dado su Espíritu. Y su Espíritu pues también tiene una ley. Y esa ley nos lleva a librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora en el proceso de la santificación, vemos involucrado a Dios en Trinidad. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene, nos salva, nos justifica, su muerte y su resurrección nos da una nueva vida. Y ahora el Espíritu Santo viene como la provisión que Dios nos da para vencer el pecado, para vencer la ley del pecado, para vencer aquellas cosas que naturalmente nosotros no podemos vencer. Por eso también es claramente entendido que aunque nosotros le enseñáramos a un pecador, a una persona incrédula, métodos para él vencer el pecado, él no lo va a poder vencer hasta que él no se ha hecho habitación del Espíritu Santo. Porque el hombre naturalmente aún puede entender qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero como Pablo mismo nos describía en Romanos 7, muchas veces aún hombres impíos no quieren hacer lo malo, pero terminan haciéndolos porque su naturaleza corrupta los esclaviza y los domina a tal punto que ellos no tienen control sobre eso. Ellos son esclavos de pecado, como decía Jesús. Entonces ahora Pablo nos dice que nosotros no tenemos esa condenación de esa esclavitud porque nosotros tenemos la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos libra, nos comunica la victoria de Cristo, de tal manera que podamos experimentar la victoria sobre el pecado. Y ahora él va a comenzar a explicarnos ese asunto. En el verso 3 él va a hacer la comparación de la ley del Espíritu y lo que hacía la ley. Dice ahí en el 3, porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no podría ayudarnos a liberar del pecado, sino por el contrario, lo que hacía la ley era llevarnos más a estar en nuestros pecados, ¿sí? Porque ella decía, no codices, y más codiciábamos, ¿recuerda? Entonces dice ahí Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, no era que la ley era mala, sino que el hombre era débil y el hombre no podía cumplir las demandas de la ley. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. O sea, lo que no podía hacer la ley, Dios toma la iniciativa de enviar a su Hijo, interviene enviando a su Hijo, y lo que no pudo hacer la ley, Dios lo hizo en su Hijo. Su Hijo se hizo hombre, y Él muere como hombre, y condena el pecado en la carne, y resucita para que nosotros tengamos una nueva vida, como lo había explicado el capítulo 5 y 6 de Romanos. Entonces dice ahí que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa eso de condenó al pecado en la carne? F.F. Bruce nos dice que Jesús en su naturaleza humana sentenció y condenó el pecado en su victoria y resurrección. Por lo tanto, los que estamos unidos a Cristo podemos experimentar la victoria sobre el pecado, y el pecado fue destruido en ese sentido. Él fue destruido en el sentido y condenado en el sentido de que ya fue juzgado y ya no es el rey absoluto sobre el hombre.
Ya no tiene ese poder de dominarnos como lo tenía antes. Ahora es un ahora es un rey condenado. Ahora es un rey destituido. Ahora es un rey inhabilitado por la obra de Cristo, ¿sí? Entonces, el pecado para los que están en Cristo ha sido una potencia derrotada y vencida en Cristo, y nosotros podemos ahora por el Espíritu experimentar esa victoria. Dice el 4, para que la ley de la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos en la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora Pablo entra a otra idea interesante. La ley no nos podía salvar, no nos podía ayudar a vencer el pecado. La ley era débil para eso. Por eso Dios envió a su Hijo. Pero ahora que su Hijo viene, vence el pecado, condena el pecado, y su Hijo derrama su Espíritu en nosotros, Pablo introduce esta idea que era también una pregunta que hacía creo que Nancy la vez pasada. Dice que ahora, para que la ley o la justicia de la ley se cumpla en nosotros. O sea que aquellas personas que andamos en el Espíritu, aunque no estamos bajo la ley, sí cumplimos la justicia de la ley. ¿Qué quiere decir la justicia de la ley? Lo que explicábamos la vez pasada. El carácter moral de la ley y la santidad de la ley es cumplida por el creyente ahora que anda en el Espíritu. Entonces, como el creyente anda en el Espíritu, que quiere decir que anda en todos los asuntos de Cristo, busca las cosas de Cristo, ama lo puro, ama lo santo, el creyente espontáneamente cumple la justicia de la ley. O sea, el creyente no mata, el creyente no roba, el creyente no miente, el creyente no comete adulterio, el creyente no guarda ídolos, no adora ídolos. ¿Por qué? Porque la justicia de la ley es cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, a veces los judaizantes o aquellas personas que quieren hacernos volver a la ley en el sentido de volver a los ritos, a las fiestas, guardar el sábado y circuncidarse, llegan a decirnos cierta acusación. Bueno, porque entonces el argumento, por ejemplo, digamos para los que guardan el sábado, es el siguiente. En el Nuevo Testamento no tenemos ningún mandamiento ni ninguna referencia a guardar el sábado. Entonces ellos dicen, bueno, entonces como en el Nuevo Testamento no tenemos referencias a guardar la ley del sábado, entonces tenemos derecho a matar también, tenemos derecho a robar también, tenemos derecho a mentir, porque ya no estamos bajo la ley. Entonces lo que no entiende el sabatista o el judaizante que quiere hacernos volver a la ley apostatando del nuevo pacto, es que el creyente, aunque no está bajo la ley en el sentido ritual, en el sentido de, como decíamos la vez pasada, de todos los sacrificios y todo lo que tenía que ver con el culto, ahora el creyente, como está en Cristo y está en el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida justa y santa delante de Dios, que eso era una de las enseñanzas de la ley. La ley reflejaba la justicia de Dios. Entonces, como nosotros cumplimos la justicia santa de Dios andando en el Espíritu, estamos guardando el estándar de la ley. Y no solo guardando el estándar de la ley, vamos mucho más allá del estándar de la ley. Porque una de las cosas que hizo Jesucristo fue magnificar la ley en el sentido de que le dio un estándar mayor a los que tendrían que estar en el reino de los cielos. ¿Cómo así? Por ejemplo, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? La ley decía amarás a tu prójimo, pero te juzgarás o castigarás a tu enemigo. Cuando tu enemigo te quite un ojo, puedes quitarle el ojo. Pero ¿qué Jesús enseña? Que si te hieren una mejilla, ponla la otra. ¿Qué Jesús enseña? No solo tienes que amar a tu prójimo, también tienes que amar a tu enemigo, orar por él y bendecirlo. Entonces, el estándar moral de justicia y de santidad en el espíritu del creyente no solo cumple la justicia de la ley, sino va más allá. Otro ejemplo puede ser el adulterio. En la ley decía, no adulterarás. O sea, quiere decir, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo. Ahora Jesús en el nuevo pacto dice, si tú miras una mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste.
Entonces usted va a ver que el estándar moral de la santidad y la justicia de Cristo es mayor al estándar de la ley. Pero por ende, el que está en Cristo y en el Espíritu cumple la justicia de la ley. ¿Sí? Entonces la ley moral que venía a través de la justicia de la ley no es abolida para nosotros, sino que es cumplida en nosotros y en nuestra vida. Que andamos en el Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sí? Ahora, aquí y en los versos anteriores se nos está mostrando esas dos realidades. Andar en el Espíritu y andar en la carne. Eso es bien importante porque ese es el meollo del asunto. Ahora mire lo que dice el verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Entonces vamos a encontrarnos aquí varias cosas. Pensar, andar en la carne o andar en el Espíritu, o conforme a la carne o conforme al Espíritu, va a tener que ver con el pensar en la carne o el pensar en el Espíritu. Aquí en el 6 nos dice, porque el ocuparse de la carne, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces se nos habla andar, pensar y ocuparnos. Esas son palabras que yo quiero que usted tenga presentes, porque ahorita nos vamos a enfocar en ellas. Andar, pensar y ocuparnos. Ahora, primero vamos a leer los versículos y después vamos a volver a estos asuntos, porque yo quiero enfocarme un poco en esos asuntos al final. Entonces, aquí en este versículo se nos muestra el fruto. Si yo me ocupo en la carne, ¿qué estoy disfrutando o qué estoy viviendo? Muerte. Si yo estoy ocupado en el Espíritu, ¿qué voy a tener como fruto? Vida y paz. Entonces, si yo me ocupo de la carne, voy a tener muerte. Esa muerte es una muerte espiritual. En el sentido de muerte, porque es que a veces nosotros pensamos que muerte se acabó, final. Pero en el sentido bíblico, muerte es separación, separación de Dios, enemistad con Dios. Muerte también es debilidad, vergüenza, esclavitud. Y todo eso lo produce cuando estamos en la carne. Ahora, si yo estoy en el Espíritu, eso también tiene un fruto. Gozo, paz, comunión con Dios, crecimiento, fortalecimiento espiritual, libertad sobre el pecado, vida. Entonces todo eso nos habla del fruto. Y dice el 7 y el 8. Por cuanto los designios de las carnes son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces los designios de la carne son sus deseos. Y todos los deseos del viejo hombre y de nuestra naturaleza caída son enemistad contra Dios porque transgreden la justicia y la santidad de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La carne es carne. Por más que nosotros la maquillemos, por más que nosotros la adornemos, por más que nosotros queramos reformarla, Jesús no vino a reformar la carne. Porque la carne es carne, ¿sí? Por eso la Biblia insiste que Él vino a darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva realidad. Porque la carne es carne y por más que quiera ella no se puede sujetar a Dios. Por eso usted pierde tiempo cuando le dice a un impío, santifíquese. Cuando le dice a un impío, no adultere, no fornique, no mienta. ¿Por qué? Porque en últimas, aunque él quiera, él no lo va a poder dejar de hacer. Él puede ir a terapias con el psicólogo. Él puede tener la mejor educación universitaria. Él puede tener los mejores papás. Pero si es carne, la carne nunca se va a poder sujetar a Dios, ni tampoco puede, aunque quisiera. ¿Sí? Los hombres en la carne están condenados a vivir una vida de esclavitud para siempre, a menos que haya un cambio, en el sentido de que haya un nuevo nacimiento y ellos puedan ser unidos a Cristo. Porque unidos a Cristo por la ley del Espíritu podrán vencer el pecado. Pero la carne es carne. Y dice ahí el 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, eso es en relación a un impío, pero recuerde que el creyente tiene estas dos realidades. Él puede andar en el Espíritu y puede andar en la carne. Entonces un creyente que anda en la carne, aún siendo creyente, si él está dedicado, si él se está ocupando y si él se está pensando solo en las cosas de la carne, él no va a poder agradar a Dios.
él va a vivir una vida de esclavitud al pecado, una vida de muerte espiritual, aunque vaya a la iglesia todos los domingos. Entonces es muy importante este asunto de andar en la carne o andar en el espíritu. Porque si usted anda en la carne, usted va a estar esclavo a la carne. Y usted no va a poder vivir una vida agradable a Dios dando el fruto que Dios espera de usted. Porque la carne no va a poder dar ese fruto. Ahora, lo mismo, si nosotros vivimos según el Espíritu, dice ahí en el 9, más vosotros no vivís según la carne. O sea, Pablo da a entender que el creyente no debería andar ni vivir según la carne, sino según el Espíritu. ¿Sí? O sea, aunque tenemos los dos regímenes en nosotros no deberíamos andar en la carne. Se entiende porque somos cristianos, tenemos el Espíritu. ¿Sí? Dice ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces Pablo dice, si ustedes tienen el Espíritu de Cristo, son de Cristo. Si no tienen el Espíritu de Cristo, pues no son de él. Pero si tienen el Espíritu, ustedes deberían vivir por ese Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sí? Ahora, dice el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vuelve Pablo a mostrarnos las dos realidades. Si Cristo está en vosotros, debemos saber una cosa. El espíritu vive a causa de la justicia de Cristo. Pero también debemos saber otra cosa. El cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea, esas son las dos realidades. Yo, aunque admiro y recomiendo mucho en un sentido a algunos predicadores reformados, en este caso Paul Washer, Leonard Ravenhill y otros de esa línea, hay algo en lo que no concuerdo, porque Paul Washer en algunas de sus predicaciones él llega a decir que un creyente carnal en realidad es un impío, no es un cristiano, porque el cristiano debería vivir en pos de la santidad. Y sí, es lo normal que un cristiano siempre viva en el Espíritu y en pos de la santidad. Pero aquí, según lo que Pablo nos va a enseñar, yo como creyente o puedo andar en el Espíritu o puedo andar en la carne. O sea, pueden haber cristianos espirituales y pueden haber cristianos carnales. Ahora, no es mi interpretación. Jesús también hablaba así del reino de los cielos. Existen en el reino de los cielos 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatos, ¿cierto? Entonces en la iglesia pueden haber cristianos prudentes y cristianos insensatos. Pueden haber cristianos espirituales y cristianos carnales. Ahora, eso no solo lo ve uno en las escrituras, en la experiencia uno lo ve. ¿Usted ha visto entre sus hermanos cristianos que son espirituales? Que la vida del Espíritu, las cosas del Espíritu, el fruto del Espíritu es evidente. Pero usted también se encuentra con cristianos que aunque usted sabe que ellos tuvieron una experiencia con Cristo, fueron perdonados, tienen una vida con Dios, no son tan fieles ni tan, si lo podemos decir, tan diligentes en su vida cristiana, sino que se ocupan más en las cosas de la carne. Y el fruto es que usted se da cuenta que ellos son cristianos, pero cristianos inmaduros, cristianos carnales, cristianos problemáticos, cristianos con pecados dominantes, cristianos que generan escándalo. Ahora, no solo eso, sino que la Biblia también nos habla, por ejemplo, Pablo le escribe a algunas iglesias, por ejemplo, la de Corintio, y le dice que ellos son cristianos carnales. Entonces la enseñanza de Paul Washer en ese asunto yo pienso que es desequilibrada. Sí existen cristianos carnales. Ahora, no es lo normal. Nosotros deberíamos ser cristianos que andamos en el Espíritu. Pero por eso viene Romanos 8. Y dice, ahora, dice acá en Romanos 8, en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si son cristianos, si tienen el Espíritu que resucitó a Jesús, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces aquí Pablo nos introduce que en algún momento esa debilidad que más adelante va a ser explicada del hombre por el pecado y la muerte, en algún momento el Espíritu que resucitó a Cristo también nos va a resucitar a nosotros. Entonces el patrón de nuestra resurrección y de nuestra edificación también es la resurrección y la edificación de Cristo. Entonces en algún momento este cuerpo
va a ser absorbido por la victoria de Cristo y va a experimentar la resurrección de los muertos. O sea que esa ley del pecado y de la muerte que está en nosotros y que nos debilita en nosotros, que nos lleva a gemir, en algún momento va a ser vencida cuando resucitemos de los muertos. ¿Sí? Esa es la idea de Pablo. Ahora, Pablo va a decir otros asuntos aquí en el verso 12. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces Pablo nos dice, si Cristo resucitó, nos ha dado su Espíritu, tenemos una deuda con Dios, somos deudores. No somos deudores de la carne, porque la carne nos engañaba y lo único que producía en nosotros era muerte. Lo único que producía en nosotros era vergüenza, dolor, tristeza, sufrimiento, porque eso es lo que produce el pecado, esclavitud. Pero ahora que tenemos el Espíritu que se nos ha dado la nueva vida, estamos en deuda con Él eternamente y con el dador que es Cristo. Entonces eso nos debe llevar a no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y dice ahora el verso 13, que ahí comenzamos a entrar en el meollo del asunto. Si el asunto es andar en la carne y el asunto es el andar en el Espíritu, ¿qué significa eso? Esa es una gran pregunta, hermanos. Eso es un gran asunto. Yo digo que ahí es donde Romanos 8 es la clave de la victoria del cristiano y de la verdadera santificación. De entender cómo él lidia con esas dos realidades, su carne y su espíritu. De entender cuál es su responsabilidad ahora como cristiano en su proceso de santificación. ¿Sí? Ahora dice Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vuelve a la misma idea que veníamos anteriormente. El fruto de la carne es ¿qué? Muerte. Más, o pero, o en contraposición a esto, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces miren los dos asuntos. Uno, el que anda en la carne, el creyente que anda en la carne, va a morir. Espiritualmente, la carne va a tener unos frutos y va a tener una realidad sobre el creyente, que el creyente lo que va a experimentar es debilidad, muerte espiritual, insatisfacción, desagrado a Dios y va a ser esclavo al pecado. Ahora, por otro lado, si el creyente anda en el Espíritu y por el Espíritu, dice ahí, hace morir las obras de la carne, va a vivir. Entonces estos pasajes nos introducen no solo a ver las dos realidades, sino que nos introducen a una guerra que todo creyente enfrenta y debe enfrentar, la guerra entre la carne y el espíritu. Y aquí Pablo habla una palabra que es bien importante: haced morir las obras de la carne. Lo que algunos teólogos, por ejemplo, hay un libro que si usted pudiera leer en relación a este tema, definitivamente ese libro es libertador porque trae una claridad sobre este asunto, que es el libro de John Owen, La mortificación del pecado. John Owen fue uno de los puritanos que habló de estos temas con mucha claridad. Entonces John Owen nos dice que existe una guerra en nosotros, y esa guerra es o por el Espíritu matamos la carne y las obras de la carne, o la carne va a matar nuestra vida espiritual. Entonces, aunque estamos en Cristo, como hemos venido diciendo, nosotros entendemos que en nuestro cuerpo están los restos del viejo hombre y sus deseos, o sea, la carne. Y en un mayor o menor grado, si nosotros alimentamos ese viejo hombre y sus deseos, o sea, nuestra carne, eso va a afectar seriamente nuestra vida espiritual a tal punto que vamos a experimentar la muerte. Entonces es nuestro trabajo diario enfrentar nuestra carne con la ayuda del Espíritu Santo, de tal manera que nuestra carne muera en nosotros, o la hagamos morir, o la mortifiquemos, como decía John Owen. Entonces cada día todo cristiano sin excepción se debe encontrar con un conflicto con el pecado.
El pecado siempre está activo en nosotros, el pecado siempre está planeando, el pecado siempre está deseando, tentándonos. Entonces diariamente nosotros tenemos una lucha con el pecado y la lucha es o hacemos morir esa carne con sus deseos o nos entregamos a los deseos de esa carne y morimos. O matamos el pecado en nosotros o el pecado nos mata a nosotros. ¿Sí? Eso es una realidad bien importante en la vida cristiana. Nosotros no podemos ser indiferentes, hay un conflicto. ¿Sí? Ahora, hacer morir y esta guerra que vamos a experimentar diariamente con la carne y el pecado, no es esa falsa figura del ascetismo religioso que usted va a coger a golpear su cuerpo. No se trata de eso. La carne nos habla en un sentido figurado de los deseos y las pasiones del pecado. Entonces, cuando la Biblia dice que debemos hacer morir la carne, nos da la idea como si nosotros tuviéramos que hacer, o como que si tuviéramos que matar algo. Por ejemplo, cuando usted piensa en matar un animal, ¿qué es matar un animal? Significa quitarle su fuerza, su poder y su vida para que él no actúe y haga lo que quiere. De la misma manera nosotros debemos hacer morir la carne en el sentido de que debemos deshabilitarla, ¿sí? Quitarle su poder, su fuerza y su dominio en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene un animal salvaje, un perro de esos de peleas, ¿sí? Y ese animal es un animal que es violento por naturaleza, ¿sí? Yo recuerdo una vez que yo no sé si les he contado esta historia, pero es muy ilustrativa. Una vez estaba con unos amigos, hace muchos años, en el parque haciendo ejercicios, y uno de ellos tenía un animal de pelea, un pitbull de pelea, entrenado para pelear, un perro grandísimo, musculoso, así violento. Pero el animal, como se le tenía el bozal, era un animal que mi amigo retenía y estaba tranquilo. Pero hubo un momento en que mi amigo, sin culpa, le quitó el bozal. Iba pasando por ahí otro perro. Este perro, en un momento, su naturaleza de depredador y de animal salvaje se manifestó y él se fue directamente hacia el perro pequeño, lo mordió de acá y lo mordió de tal manera que duramos como 20 minutos pegándole, tirándole agua, haciéndole de todo, y el perro no lo soltó porque su naturaleza se manifestó y hasta que lo mató. Eso se llenó de sangre. Fue una escena fuertísima. Pero de alguna manera es un perro pues bien alimentado, fuerte, entrenado, ¿sí? Con todas las condiciones para hacer lo que hizo, ¿sí? Entonces la idea de matar la carne es como si nosotros tuviéramos ese mismo perro, pero en vez de alimentarlo, no le volvemos a dar comida. En vez de darle libertad y quitarle el bozal, lo amarramos y lo aislamos. En vez de que él pueda salir tranquilamente a pasear, lo metemos en un lugar donde él está limitado. Esa es la idea de hacer mortificar la carne. La idea de no alimentar nuestra carne. La idea de no darle lugar a nuestra carne. La idea de no llevar a nuestra carne a situaciones donde ella se pueda complacer. Eso es hacer morir nuestra carne, ¿sí? Y ese es nuestro deber. Nuestro deber es no complacer los deseos de nuestra carne. Nuestro deber es inhabilitar nuestra carne en la medida que podamos, como alguien que está asfixiando algo. Nuestro deber es quitar la capacidad y el dominio y la libertad que teníamos antes en nuestra carne, ¿sí? Ahora, si el cristiano no hace eso, dice ahí, sino por el contrario el cristiano vive en la carne, ¿qué va a pasar con el cristiano? Él va a morir. Morir en el sentido de que va a ser un cristiano dominado por la carne. Morir en el sentido de que va a ser un cristiano que va a tener pecados dominantes y escandalosos en su vida. Morir en el sentido de que cada vez él se va a sentir más avergonzado y también más distante de Dios, aunque asista a la iglesia, ¿sí? Él va a morir en el sentido de que el pecado
va a apagar su deseo por las cosas de Dios, su deseo por la oración, su deseo por congregarse, su deseo por leer la palabra, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener cuidado porque nuestra carne debe ser llevada a morir, porque si nosotros andamos en la carne va a producir muerte en nuestra vida espiritual. Ahora nuestra carne es muy sutil. Ella comienza con pequeños deseos, pequeñas sugestiones, a veces muy modestas, pero el engaño del pecado, cuando cumple su éxito en sus primeros avances, cada vez nos va a llevar a pecados más escandalosos, cada vez nos va a llevar a pecados más serios y cada vez va a producir más muerte en nosotros. Por ejemplo, piensa en el rey David. Su deseo en un comienzo fue mirar a una mujer desnuda que se estaba bañando. Pero ese primer escalón lo llevó después a preguntar por la mujer, segundo escalón. Después lo llevó a otro tercer escalón, a llamar a la mujer, cuarto escalón. Lo llevó a otro pecado más serio, a seducir a la mujer, quinto escalón. Después lo llevó a fornicar con la mujer, sexto escalón. Después lo llevó a otro escalón, matar al esposo de la mujer, séptimo escalón. Entonces la carne y sus deseos a veces comienzan con pequeñas cosas, pero que si no son cuidadas o si no son hechas o llevadas a la muerte, eso nos va a ir llevando a un proceso donde perdemos la sensibilidad hacia el pecado y nos vamos a hundir cada vez más en él. Sin darnos cuenta, nuestro corazón se endurece y el pecado aumenta sus demandas y nuestra conciencia cada vez más turbada. Nos sentimos avergonzados de que somos cristianos, nos sentimos avergonzados de que algunos predicamos, nos sentimos avergonzados de que algunos servimos en algún ministerio en la iglesia, pero en nuestra vida privada estamos perdiendo la batalla con el pecado. O sea, o hacemos morir el pecado o el pecado nos va a hacer morir a nosotros. Ese proceso a veces es lento, pero ese proceso lo viven muchos cristianos. ¿Cuántos cristianos van a nuestras iglesias esclavizados por pecados, dominados por pecados, avergonzados por pecados? Porque cuando el pecado tiene una victoria considerable y continua en nuestra vida a través de la carne, la vida espiritual es debilitada, el alma es enflaquecida y el creyente se vuelve débil, enfermo y propenso a la muerte. Entonces nosotros debemos hacer morir las obras de la carne, ¿sí? Porque si no, vamos a morir, porque el fruto de la carne es muerte. Y dice ahí el 8:13, mas si por el Espíritu, claro que esto no puede hacer en la fuerza humana, sino que esto tiene que ser ligado al Espíritu, a Cristo, a la gracia, a las virtudes que provienen de Cristo resucitado. Dice, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Entonces, si nosotros en el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, violentamente tratamos nuestra carne y la llevamos a la muerte, vamos a experimentar la vida. En este sentido, viviréis no es tener vida eterna, sino en este sentido, viviréis es, seréis libres del pecado, tendréis los frutos del Espíritu, la victoria de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, ¿sí? Ahora Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, estos son hijos de Dios no quiere decir que un cristiano carnal no sea hijo de Dios. Aquí la palabra en el griego es huios, porque hay varias palabras para referirse a hijos en el griego. Una es teknon, que generalmente era un hijo pequeño, un hijo inmaduro. Pero aquí cuando Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son huios de Dios, quiere decir hijos, pero hijos en el sentido maduro. Hay palabras en el griego como cuando usted estaba hablando de un hijo recién nacido, que era teknon, que se refería a su hijo recién nacido. Todos los que creen en Cristo, arrepentimiento y fe y han sido justificados son teknon de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu, se entiende los que se ocupan en las cosas del Espíritu, los que piensan en las cosas del Espíritu, ellos son hijos de Dios, pero en un sentido maduro, en un sentido que experimentan la victoria de Cristo, en un sentido de que están venciendo el pecado. Son hijos sabios, hijos maduros, hijos espirituales, ¿sí? En ese sentido, Pablo nos dice lo siguiente. Entonces, como el asunto de estas dos realidades, andar en la carne o andar en el Espíritu, es tan importante, yo pasé unos versículos porque los voy a enfatizar
ahora. Si la clave es estar andando en el Espíritu y no en la carne, si la clave es hacer morir las cosas de la carne y vivificarnos por el Espíritu, si el asunto es ocuparnos, pensar en el Espíritu, ¿qué significa eso? Esa es la clave de todo el asunto que estamos tratando. Por eso les decía que no quise avanzar tan rápido para que podamos meditar un poco. Entonces, como les decía, hay palabras que se repitieron en estos 14 versículos. Andar, pensar y ocuparse. Y están estas dos realidades, la carne y el espíritu. O nosotros estamos andando en la carne o estamos andando en el espíritu. O nosotros estamos pensando en la carne o estamos pensando en el espíritu. O nosotros nos estamos ocupando en la carne o ocupándonos en el espíritu. Ahora, el fruto de eso pues ya lo vimos. El fruto de la carne es muerte, el fruto del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Ese conflicto todos lo tenemos diariamente. Entonces vamos a ver qué significa andar. ¿Qué es andar? O caminar. Pablo usa mucho eso también en Gálatas 5, andar en el espíritu. Entonces, andar en el espíritu quiere decir trasladarse. Pues andar es caminar, ¿no? Trasladarse de un lugar a otro dando pasos. ¿Qué quiere decir esto? La idea de andar quiere decir que la vida cristiana es dinámica, no es pasiva. No es que usted está quieto, usted tiene que ir avanzando todos los días, ¿sí? Andar habla de avanzar con determinación, movimiento. Andar habla de constancia, de diligencia. Andar habla de progreso. Andar habla de trasladarse de un lugar a otro. Todo eso nos habla de la idea de andar, ¿sí? Ahora, Pablo nos dice que yo puedo andar en la carne o andar en el espíritu. Recuerde que la carne representa todo el viejo hombre, sus deseos pecaminosos, todo lo que es contrario a la justicia de Dios, todo lo que Dios reprueba, el pecado y su maldad y su rebelión contra Dios. Eso es la carne. Ahora, el espíritu representa todo lo que es de Cristo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo agradable a Dios, todo lo que proviene de Dios. La carne representa todo lo que proviene del viejo hombre caído. Ahora, cuando la Biblia nos dice que andamos, quiere decir que nosotros diariamente nos estamos dirigiendo hacia un lugar. ¿Hacia dónde yo me dirijo? Hacia las cosas que son de Cristo, del Espíritu, a las cosas que son puras. ¿O hacia dónde estoy dirigiéndome yo? A lo que es de Adán, a lo que es del viejo hombre, a lo que es de la carne, de la muerte. Entonces la vida cristiana es muy dinámica. Ella o es espiritual si la estamos dirigiendo constantemente hacia las cosas del Espíritu, o ella puede volverse carnal si yo me estoy dirigiendo hacia las cosas de la carne. ¿Hacia qué dirección estamos caminando? ¿Hacia qué dirección estamos dando pasos? Porque cuando usted comienza a caminar, llega a un lugar, ¿sí? Si usted comienza a caminar y usted tiene el objetivo de llegar a la tienda, a la panadería, pues usted va a encontrar pan, ¿cierto? Si usted tiene el objetivo de caminar a la carnicería, ¿usted qué va a encontrar? Carne. O sea, ¿a dónde llega el cristiano? ¿Hacia dónde está caminando? Entonces el caminar nos habla de objetivos y de pasos y de metas que nosotros estamos haciendo. Entonces yo quisiera comenzar no solo a preguntarle a usted, sino eso es algo que yo me pregunto personalmente, porque este libro de Romanos lo enseñamos, pero tiene que ser una enseñanza primeramente para nosotros. Yo diariamente, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia Cristo o hacia el viejo hombre? ¿Hacia el espíritu o hacia la carne? ¿Hacia las cosas puras o hacia cosas sucias? ¿Sí? Claro, el andar habla de una realidad espiritual, es algo simbólico, pero habla de hacia dónde, cuál es mi meta. Entonces, usted tiene y yo tengo como meta cada día ser un cristiano más espiritual, ser un cristiano más santo, ser un cristiano más entendido de la voluntad de Dios, ser un cristiano más lleno del Espíritu, ser un cristiano más amoroso. O usted tiene como meta y objetivo pues las cosas de la carne. Usted quiere satisfacer sus ojos, ¿sí? Si usted quiere tener más satisfacción hacia lo que su carne le pide, usted quiere ser más como este mundo, usted ama los deseos de las cosas de este mundo.
¿Hacia dónde usted está caminando? ¿Usted está caminando hacia la panadería o hacia la carnicería? Porque hacia donde usted está caminando es lo que usted va a encontrar. Si usted quiere ser un cristiano espiritual y usted diariamente da pasos a avanzar en su espiritualidad, en su comunión con Dios, en su comunión con Cristo, en su transformación hacia el carácter de Cristo, en un avance hacia el conocer la palabra de Dios, usted va a ser un cristiano espiritual. Aunque al comienzo le cueste y sea difícil y tenga ciertos de estos, en la medida que usted camina, usted va a encontrar las cosas de Cristo y usted va a avanzar. Pero lo mismo en la carne. Si usted tal vez cuando se levanta lo único que piensa es en dinero, en comer, en entretenerse, en trabajar, en lo que le está sucediendo, en las pruebas, en la carne, en la incredulidad, en el celo, en los celos de la carne, en la envidia, en la codicia, en la lujuria, pues usted va a comer de esa carne. Entonces la pregunta es hacia dónde estamos caminando. Usted podría ser una persona que cuando las personas lo ven dice, esa persona está andando en las cosas del Espíritu y está dirigiéndose a las cosas del Espíritu. ¿Sí? Ahora, andar. ¿Hacia dónde está caminando usted? Porque a veces caminamos una cuadra, nos devolvemos dos. Caminamos una, ¿sí? Como que tenemos esa dualidad. El domingo voy hacia las cosas del Espíritu, porque voy a la iglesia, adoro, canto, escucho palabras. Pero el lunes, a la carne. El martes en internet vuelvo a la carne. Veo novelas, el miércoles estoy peleando en el trabajo. El jueves estoy atormentado con incredulidad, ansiedad, amargura, carne. El viernes tengo estudio de la palabra, entonces el espíritu. En la noche nomás el espíritu, porque antes de la reunión venía peleando con mi esposa. Entonces espíritu en la noche. El sábado clases otra vez espíritu, estoy sembrando para espíritu. ¿Sí? Pero ¿hacia dónde estamos caminando? Ahora, el caminar nos habla de algo constante. La vida espiritual solo se va a fortalecer, la santidad solo va a crecer cuando nuestro andar es firme, como el de un atleta, que es diligente, que se disciplina, que se esfuerza. Hermanos, para poder andar en el Espíritu hay que ser disciplinados. Martin Lloyd-Jones decía, nadie llega a ser santo si no dedica tiempo. Usted debería tener horas específicas en su diario vivir para orar, tiempos específicos para leer la palabra, tiempos específicos para adorar. Debería mantener una comunión constante con el Señor, porque si usted en todo tiempo y todo día está andando en el Espíritu, usted va a volverse una persona espiritual, madura, que vence el pecado. Aunque eso no quiere decir que no tenga el conflicto, porque el conflicto lo vamos a tener siempre, pero depende mucho hacia dónde estamos andando. Ahora, si usted es hipócrita, si usted es descuidado, si usted es irresponsable, usted no va a poder andar la carrera de la fe. La carrera requiere diligencia, disciplina, sacrificio, negarse algunas cosas. Usted en algún momento, como un buen cristiano, usted va a tener que tomar la decisión de dejar de ver novelas, dejar de ver películas que lo contaminen, dejar de tener ciertas amistades que lo lleven hacia la carne, porque si no, usted no va a poder andar en la carne. Es una disciplina. Por un lado usted hace cosas en el espíritu y por el otro lado usted está matando cosas que usted tiene en la carne, que deben ser asesinadas, sin misericordia, porque es carne y la carne hay que matarla, ¿no? Hacerla morir. Andar. Después otra palabra que decíamos mucho. Pensar. Esa palabra también es bien importante. Dice ahí Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mire que Pablo es muy dinámico y en el proceso de santificación Pablo entra en asuntos que a veces nosotros no pensamos. La mente. ¿Mis pensamientos me hacen una persona carnal o mis pensamientos me hacen una persona espiritual? Si ven que Pablo no está tratando el asunto de solo ir a la iglesia o solo de participar de ciertos aspectos que hacen parte de la vida cristiana, no. Pablo está entrando a la dinámica personal de cada uno de nosotros. Y en esa dinámica entra, por ejemplo, a nuestra mente. Porque la Biblia dice así en Proverbios, ¿cuál es su pensamiento? Es su corazón. Entonces, ¿usted quiere saber qué hay en el corazón de una persona? Examine sus pensamientos. ¿Sí? Porque lo que la persona piensa, eso es. ¿Sí? Usted no es lo que aparenta, usted es lo que piensa. Y lo que piensa va a producir cosas en su corazón y por último va a producir comportamientos.
Entonces, hacia donde están dirigidos nuestros pensamientos, estará dirigida nuestra vida espiritual. Si nosotros dirigimos nuestros pensamientos hacia la carne, pues vamos a ser cristianos carnales. Si nosotros dirigimos nuestros pensamientos hacia el espíritu, vamos a volvernos cristianos espirituales. Entonces, la mente es el lugar donde se procesa toda la información del ser del hombre. Información externa, información interna, donde se toman las decisiones, el control de mando en la vida del hombre. Entonces, si en la mente hay pensamientos que están saturando nuestra mente hacia la carne, nuestra mente va a dirigir su voluntad hacia la carne. Si en nuestra mente hay pensamientos saturados del Espíritu, de las cosas de Cristo, pues nuestra mente nos va a dirigir hacia las cosas que son de Dios. Entonces, los pensamientos que hay en nuestra mente son el material de cual está compuesto nuestro carácter, ¿sí? Como alguien decía, la tentación puede aparecer de repente, pero el pecado no. ¿Cómo así? Yo a veces puedo ir caminando y aparece una situación que es una tentación, pero generalmente yo no caigo al pecado por una situación de tentación esporádica, sino generalmente yo caigo en el pecado por pensamientos que cultivé y que dejé que ellos crecieran, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy una persona que siembro en mi mente o permito en mi mente pensamientos de lujuria, pensamientos de lascivia, pensamientos de inmoralidad, esos pensamientos no se van a quedar solo ahí. Ellos van a producir en mi vida lujuria, inmoralidad y pecados sexuales. Entonces, la batalla del creyente en un aspecto entre andar en la carne y andar en el espíritu es qué pensamos. ¿Qué pensamos? Nosotros producimos miles de pensamientos al día. Y si yo pusiera esos 10,000 o 8,000 pensamientos en una balanza, ¿son pensamientos que corresponden a Cristo o corresponden a la carne? No solo piense en la lujuria, por ejemplo, piense, digamos, en la ansiedad y la preocupación. ¿Cuántos pensamientos de preocupación, ansiedad, temor pueden haber en una mente? Entonces, ¿cuál es el fruto de esos pensamientos? Lo que dice la Biblia: incredulidad, amargura, temor. Ahora, si yo entiendo que la batalla está en la mente, ¿qué debo hacer? Cuidar de ella. Martín Lutero decía lo siguiente: no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nido en nuestra cabeza. ¿Qué quiere decir? Yo pienso que todo hombre en algún momento van a venir pensamientos de lujuria, pero una cosa es que venga el pensamiento de lujuria y otra cosa es que él haga nido en mi cabeza. Porque el pensamiento puede venir, decir la persona que está andando en el espíritu y que sabe que debe velar en su mente, dice: Señor, qué pensamiento tan horrible y detestable me surgió. Líbrame de este pensamiento, ponlo a los pies de Cristo. Esto no es un pensamiento para un cristiano. Y para combatir un virus que quiere entrar en nuestro PC, yo tengo un antivirus. ¿Y cuál es ese antivirus? La palabra de Dios. Entonces la palabra me dice así: el que codicias una mujer en su corazón, ya adulteró. Entonces yo entiendo que mi antivirus me dice que este virus, que es un pensamiento que va a entrar a mi mente, puede contaminar mi CPU. Entonces yo inmediatamente rechazo ese pensamiento. No dejo que él esté mucho tiempo en mi mente. No dejo que él siga avanzando. Porque yo puedo comenzar: oiga, sí, pero la chica está bonita. Mírele las piernas, mírele esto. Ah, sí, y comienzo a codiciarla, codiciar. Y cuando yo comienzo a codiciar, yo estoy poniendo combustible en mi mente que me va a llevar tal vez a ver cosas que no debo hacer y ver y hacer cosas que no debo hacer. ¿Me está entendiendo la idea? Entonces, andar en el Espíritu nos habla de los pensamientos que alimentamos. Como decía alguien, yo sé que ustedes lo leyeron en el libro El Principio de la Pureza. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Y todo comienza en la mente.
Por eso también la Biblia siempre nos llama a estar renovando nuestra mente. Nuestra mente es como un computador que necesita ser renovado, limpio, con la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando es enseñada con fidelidad, uno de los trabajos que ella hace es purificar la mente. No estamos hablando de esa predicación empalagosa que le dicen a usted que Dios lo va a bendecir y que a toda hora le están motivando. No es esa predicación vana que se escucha en muchos lugares. Cuando usted coge la Biblia y la expone como ella es, en su poder, en su contexto, con fidelidad, la palabra de Dios es tremenda porque ella expone el pecado. ¿Y sabe qué hace una de las cosas cuando la palabra expone el pecado? Limpia la mente de esos pecados. Purifica la mente de los pecados. Por eso es tan importante que los cristianos consideren su mente como un órgano vital en su vida espiritual. Porque en la medida que ellos renuevan su mente por la palabra de Dios, la palabra de Dios, al introducir los pensamientos de Dios en nuestra mente, limpia nuestra mente y renueva nuestra mente de aquellas cosas oscuras, de aquellas cosas sucias, de aquellas cosas que puede tener la carne. Pero piense, un cristiano que en vez de estar escuchando la palabra de Dios, alimentando su mente con la palabra de Dios, comienza a ver novelas. Entonces él comienza a llenar su mente con información visual, con información auditiva. Yo recuerdo una vez que yo iba en una buseta, hace muchos años. Iba solo yo, el conductor de la buseta y el ayudante. Y el conductor de la buseta comenzó a contarle al ayudante una experiencia que había tenido con una muchachita. Ese hombre comenzó a hablar unas barbaridades, hermano. Unas cosas así sucias, horribles. Y yo estaba ahí en el puesto al lado y lo escuché sin poder evitarlo, lo escuché. Hermano, yo sentí como si me hubieran lanzado un barril de suciedad a mi mente. Y yo duré como 1 hora tratando de sacar los pensamientos que produjeron esa conversación. Una cosa sucia, inmunda, inmoral, horrible. Ahora, si yo no saco eso que entró a mi mente, seguramente yo termino haciendo lo que hizo ese hombre. Entonces, hermanos, es tan serio lo que vemos cuando una persona, por ejemplo, ve pornografía, cuando una persona tiene conversaciones con hombres impíos, o cuando una mujer tiene una amiga que es chismosa, o cuando una mujer acostumbra a ser celosa y comienza a ver cosas que no son, y ella alimenta su mente de todo eso. Eso es supremamente perjudicial para la vida cristiana. Entonces, ¿usted está alimentando su mente con la carne o usted está alimentando su mente con el espíritu? Ahora, usted puede ver una película, pero una película que alimente su mente, ¿sí? Una película que edifique, que no lo exponga a usted a cosas que son sucias de la carne, ¿sí? En vez de leer un libro de ficción o de brujería, de ocultismo, usted lee un buen libro cristiano y usted comienza a ver cómo eso purifica su mente, limpia su corazón, ¿no? Entonces usted tiene su mente alimentada de Cristo o su mente alimentada de la carne. Usted tiene que vigilar, porque lo que entra a su mente es lo que usted es. Es terrible, porque yo a veces le digo a las personas, no se confíe porque usted va a una iglesia, porque usted puede ir a la iglesia, estar en la iglesia, sentado mientras los demás están alabando o escuchando la palabra, y usted en su mente puede estar codiciando a las hermanitas. Porque usted puede ser un hipócrita religioso, estando en un lugar físicamente, pero su mente puede estar en otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, usted ahorita en este momento puede estar en clase de escuela de pensamiento con su mente en otro lugar. Y usted no es donde está su cuerpo, usted es donde está su mente. Su mente está buscando a Cristo, su mente está buscando la palabra, su mente está buscando la comunión con Dios, lo santo, lo puro, o su mente está distraída. Y ese es uno de los problemas que tiene el entretenimiento. El entretenimiento de alguna manera condiciona al hombre a relajarse y hace que el hombre acepte cualquier cosa sin examinarla. Y por ejemplo, decía John MacArthur, hoy tenemos una música, la industria de la música es tan buena, con tan buenos cantantes, con tan buenos arreglistas, con tan buenos directores, que la música es tan buena
pero tan pervertida que la música siendo tan buena, usted se come la perversión ideológica que trae la letra y el cantante y la filosofía que él cante sin darse cuenta, porque usted lo que está alimentándose es del entretenimiento y usted cuando se entretiene como que baja la guardia. Y lo mismo pasa con el cine, con las series de televisión. Son tan buenos actores, es un guión tan bueno que usted no se da cuenta que le están introduciendo homosexualidad, que usted no se da cuenta que lo están induciendo a la mentira, a la codicia, a la idolatría, a las cosas terrenales, a la perversión sexual, al adulterio, a la fornicación. Pero como es una novela tan buena, con tan buenos actores, o una serie de televisión de esas que tiene grandes actores y que tiene un guión y que tiene unos lugares que usted dice wow, pero en ese wow se está comiendo el veneno, en ese wow se está comiendo la carne. Con ese wow usted está alimentando su alma y su mente de cosas que son contrarias a Cristo. Entonces la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal es dónde está la mente y qué hay en la mente y hacia dónde dirigimos nuestra mente. ¿Listo? Eso es bien importante. ¿Cómo está su mente? ¿Qué hay en sus pensamientos? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué material está en su mente? Tremendo, ¿no? Porque el día que el Señor nos va a juzgar, como leíamos en Romanos 1 y 2, Él va a juzgar los pensamientos, las intenciones y los secretos. ¿Sí? Es ahí donde está el verdadero meollo del asunto. Ahora, lo tercero que le decíamos, otra palabra que siempre se habla es andar, pensar y ocuparse. Dice ahí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Nosotros como cristianos tenemos una falsa idea de que solo nos ocupamos de las cosas del Señor cuando estamos en la iglesia o cuando estamos sirviendo en la iglesia. Y eso es parte de ocuparse en el espíritu, pero no es lo único. Ocuparse significa dedicar tiempo, ¿sí? Hacer del espíritu una ocupación o de la carne una ocupación. Entonces nosotros debemos saber que ocupación involucra tiempo, dedicación, sacrificio, trabajo, ¿sí? Ocupación es lo contrario a ociosidad, ¿sí? Y nosotros no debemos ser ociosos en nuestros deberes espirituales. O sea, yo no puedo ser descuidado en las cosas del espíritu, negligente, irresponsable, porque de alguna manera cuando soy descuidado con lo espiritual, estoy siendo cuidadoso con lo de la carne. Cuando yo soy negligente en las cosas del espíritu, generalmente soy diligente en la carne. Cuando yo no me esfuerzo en las cosas del espíritu, me esfuerzo en las cosas de la carne. Y sí, la salvación, la justificación es enteramente una obra de Dios, pero no el proceso de santificación. El proceso de santificación es 100% la obra del Espíritu, pero también es 100% el esfuerzo del cristiano, la diligencia del cristiano. Depende de Dios, pero también depende de nosotros, porque nosotros necesitamos ocuparnos. Entonces nosotros necesitamos ser dedicados. Hay cosas, hermanos, que no pueden ser una opción, sino tienen que ser una obligación y una ocupación en nosotros. Por ejemplo, orar. Usted tiene que orar, hermano. Si usted quiere crecer y fortalecer su vida espiritual, usted tiene que orar. Tiene que tener horas para orar. Tiene que tener lugares para orar específicos, que usted no sacrifique ese tiempo. Por ejemplo, leer. La Biblia le decía a Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Un cristiano siempre tiene que estar en la palabra de Dios. Él debe leer la Biblia diariamente, varios momentos. Él debe leer libros cristianos espirituales que le ayuden. Él debe escuchar predicadores que le enseñen la palabra de Dios fielmente, ¿sí? Él debe ocuparse en servir. Nosotros debemos ocuparnos en servir como cristianos. Nuestros dones, nuestros talentos tienen que ser puestos al servicio del Señor, al servicio de la iglesia y aún al servicio de los incrédulos para salvación. Si usted no ocupa sus dones se van a apagar. Usted necesita, si usted tiene el don de servir, debe servir. Si usted tiene el don de servir en alabanza, sirva en alabanza. Si usted tiene el don de predicar, ocupe ese don, porque ocuparse en esas cosas lo van a ayudar a usted a progresar. Si yo tengo que enseñar, yo tengo que ocuparme en estudiar. Si yo soy predicador de la palabra, yo tengo que dedicarle tiempo a eso. Porque Dios no hace por arte mágica nada en nosotros. Es el fruto de dedicación, es el fruto de tiempo, es el fruto del esfuerzo. ¿Sí? Yo recuerdo que una vez estaba predicando con unos hermanos en una ciudad y había muchos venezolanos.
una ciudad cerca a la frontera. Entonces me acercó una hermana y me dijo, uy, hermano, ¿usted dónde aprendió todo eso? Entonces yo le dije, lo único que le puedo decir fue que no fue de la noche a la mañana. ¿Sí? Hay cosas que no se producen de la noche a la mañana, requieren tiempo, requieren lectura, requieren dedicación, requieren un trabajo. Los apóstoles consideran el ministerio de la enseñanza un trabajo. Hoy en día uno se pone a escuchar a unos pastores y son unos sinvergüenzas. Usted sabe que no estudiaron, usted sabe que no prepararon el mensaje, usted sabe que no saben historia de la iglesia, usted sabe que no conocen las doctrinas cristianas. Ellos se pararon a improvisar como unos viles descarados delante del pueblo de Dios y dijeron cualquier barbaridad. Solo que los sinvergüenzas tienen elocuencia para hablar, pero usted se da cuenta que ellos no le han dedicado tiempo a la palabra, no conocen la palabra. No saben ni qué están hablando, tuercen los pasajes de la palabra, se engañan a sí mismos y engañan a los oyentes. ¿Por qué? Porque no se ocupan. Para predicar un buen mensaje hay que prepararlo varios días, hay que estar en oración, hay que haber sido estudiado. ¿Sí? Pero hoy tenemos personas que hacen las cosas de cualquier manera y lo que producen en últimas es muerte. No producen vida en sus oyentes, no confrontan a sus oyentes, no transforman a sus oyentes. A veces solo los entretienen con chistes, historias y pura motivación personal. Eso sí es el pan de todas las iglesias hoy en día. Tú eres, tú puedes, Dios te va a dar, Dios esto. Pero no es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos. Pero no solo el predicador, la mujer cristiana, el joven cristiano, todos debemos ocuparnos, hacer de nuestra vida cristiana nuestra ocupación, hacer de las cosas espirituales nuestra ocupación, redimir el tiempo. Es otra cosa que usted no va a poder andar en el espíritu y ocuparse si usted no sabe administrar su tiempo. El que es descuidado con el tiempo se ocupa de muchas cosas y pierde lo importante. ¿Sí? Si usted es fiel y es dedicado, usted va a poder hacer muchas cosas, pero usted hay cosas que no puede sacrificar. Por ejemplo, usted no debería sacrificar su vida de oración por nada, su vida de comunión con Dios por nada, ni siquiera por el ministerio. Porque usted no va a tener un buen ministerio si no tiene buena vida de oración y buena comunión con Dios y la palabra. ¿Sí? Últimamente yo he estado muy enfermo. Esta cuarentena la he pasado, pero Señor, yo nunca había sufrido de nada y ahora esto... Y una de las recomendaciones que nos dio el médico fue haga ejercicio, cambie la alimentación, bueno, muchas cosas. Entonces ahora estoy haciendo ejercicio. Eso ha sido toda una dinámica nueva para mí. Nunca había hecho ejercicio como creyente. Antes de Cristo era un deportista, pero como creyente nunca. Y le decía a un hermano con el que estoy haciendo ejercicio, bueno, vamos a salir a tal hora, pero usted ni yo vamos a salir si antes no ha orado ni ha estudiado la Biblia. Ese es el compromiso. Entonces siempre que salimos juntos, yo sé que él ya ha orado ese día y él ha estudiado la palabra. Y si yo no he podido orar y estudiar la palabra, no salgo a hacer ejercicio, porque mi prioridad es hacer ejercicio. Mi prioridad es orar. ¿Sí? Y así todos deberíamos poner prioridades en nuestro diario vivir y ocuparnos en esas cosas. ¿Se recuerda ese pasaje cuando Jesús está hablando con Pedro y Jesús le dice a Pedro, ahí en Getsemaní, Pedro, vengan acá, van a orar conmigo, trae a Juan, a Santiago, a Pedro. Jesús se va a orar y vuelve y le dice Jesús a Pedro, ni aún habéis podido velar conmigo una hora. Y era tremendo porque Pedro anteriormente ha dicho, Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Pedro tenía buenos deseos, sí. Pero Pedro no había aprendido que para poder cumplir esos buenos deseos y esas motivaciones espirituales, él tenía que ser un hombre de oración. Pedro era una persona que no podía ni orar una hora. Y nosotros tenemos gente predicando, gente en la alabanza, gente sirviendo, y ni siquiera puede orar una hora al día. Entonces cuando viene el tiempo de la prueba, así como Pedro, terminan negando al Señor 3 veces y hasta con maldición. Jesús le dijo a Pedro, velad y orad. El velar habla de cuidar la mente, el orar habla de estar en comunión con Dios. Y nosotros si queremos andar en el Espíritu tenemos que estar en esa actitud, ocupados en la oración. Yo a veces le digo a los jóvenes acá en la iglesia que yo a veces veo un ambiente de mucho compañerismo pero natural. Entonces a algunos jóvenes que yo veo que se están perfilando para el ministerio les digo, mire, si usted quiere ser un hombre espiritual, deje esa comunión tan superficial y vaya y ore.
Yo hacía eso cuando estaba en el grupo de jóvenes. Yo veía que los jóvenes solo querían ver cine, solo querían ir al centro comercial, solo querían comer, jugar fútbol juntos. Y cuando yo veía que el ambiente era muy carnal después de las reuniones, yo me iba solo a orar. Y me iba a orar, y me iba a orar. Y aprovechaba ese tiempo que ellos estaban desperdiciando hablando tonterías, orando. A veces nosotros perdemos mucho tiempo en cosas que no deberíamos perder. Y lo deberíamos aprovechar para orar, para estar en comunión con Dios, para fortalecernos en el Espíritu. Porque eso es lo que hace la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. ¿Sí? Entonces, si usted se pone a pensar en qué ocupa su tiempo, si usted dice, no, yo me levanto a las 6, tengo que bañar los niños, tengo que salir corriendo para el trabajo, tengo que hacer esto, y no se ocupó en orar, no se ocupó en meditar la palabra, ni en la mañana, ni al mediodía, ni en la noche. Usted vive corriendo de aquí para allá. Si usted vive corriendo y buscando solo las cosas de acá, usted es un cristiano carnal. No le ponga otra palabra, porque usted entiende que es carnal, usted puede arrepentirse, usted puede redireccionar su vida. Ahora, de pronto usted para poder sacarle cosas al Señor, usted va a tener que sacrificar otras cosas. Amén, eso es la vida cristiana. ¿Sí? A veces yo tengo que sacrificar cosas, es normal, es parte de mi servicio a Dios. Es parte de mi comunión con Dios, es parte de lo que yo hago para vivir en el Espíritu. Entonces, todo lo que tiene que ver con madurez, crecimiento, santificación, poder espiritual, piedad verdadera, tiene que ver con andar en el Espíritu o andar en la carne. Si yo ando en la carne, pues el fruto va a ser evidente, porque usted puede disimular. Aquí, usted en la clase, usted puede mostrarse de una manera, aún en la iglesia, usted puede mostrarse de una manera, pero los frutos siempre van a ser visibles. La gente va a darse cuenta que si usted es un cristiano espiritual o es un cristiano carnal, porque el fruto siempre es evidente. Entonces, andar en el Espíritu quiere decir caminar en dirección a eso, pensar en las cosas del Espíritu y ocuparse. Ahora, también podemos estar en la otra posición, porque es que uno nunca es intermedio. Hoy caminé hacia un lado, hoy caminé hacia el otro. Hoy pensé en una cosa, hoy pensé en la otra. Hoy me ocupé en una cosa, hoy me ocupé en la otra. Ahora, como decíamos ahora, saque tiempos, pero también aprenda a ser devoto mientras está trabajando. Aprenda a tener comunión mientras está en sus labores diarias. Si usted es una mujer que tiene hijos y tiene que lidiar con la casa, mientras usted está haciendo el oficio, escúchese una buena enseñanza diariamente. Aprenda a orar mientras hace eso. Lo mismo usted como hombre en el trabajo. Aprenda a ser espiritual en todo tiempo, porque uno de los mayores problemas que tenemos hoy es la idea de que solo somos espirituales cuando vamos al culto, y eso es totalmente contrario. Entonces la clave de la santificación es si estamos andando en el Espíritu o estamos andando en la carne. Si estamos haciendo morir las obras de la carne por andar en el Espíritu, o si la carne nos está haciendo morir a nosotros. Entonces este pasaje es clave en lo que nosotros conocemos como la doctrina de santificación. Por eso no quise avanzar tanto, porque ciertamente este asunto es muy importante. Si pueden, lean el libro La mortificación de John Owen. Es una perla, es un clásico cristiano. Eso los va a ayudar en este aspecto mucho. Y El principio de la pureza era un libro que a mí me parece que es muy bueno en cuanto al andar, al cuidado de la mente y ciertos límites que debemos tomar todos.